Hoy quiero que hablemos de una gran enseñanza sobre la forma de cómo Dios puede tomar nuestro desaliento o desesperanza en esperanza, cómo la puede transformar a través de la fe en su palabra, que es lo que hemos venido estudiando. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales es fácil entrar en ese desaliento o en ese temor. No debemos dejar que esto cobre fuerza en nosotras, sino poner las cosas en la perspectiva correcta. Empecemos respondiendo una simple pregunta: ¿qué es desesperanza? Bueno, desesperanza es el estado de ánimo del que no tiene esperanza o la ha perdido. En el primer bloque vemos cómo esta historia inicia precisamente en eso, en una desesperanza de estos hombres que iban por el camino de Emaús. Leamos de nuevo el versículo 13. Dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Nos indican la distancia que había para llegar más o menos a esa aldea. 60 estadios, eso aproximadamente en lo que hoy conocemos kilómetros podrían ser unos 11 kilómetros. Podemos ver que caminando no era un recorrido largo, o sea, tuvieron un trayecto bastante largo para hablar sobre todo este tema de las escrituras. Vamos al versículo 14 al 21, leámoslo nuevamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto acontecía. Entonces, retomemos o analicemos un poquito que acabamos de leer. Ellos iban hablando por todo el camino de lo que había acontecido en Jerusalén. Jesús se les acerca y les hace una pregunta muy intencional para llamar su atención y por ahí derecho poder explicarles lo que ellos necesitaban saber. Y les pregunta exactamente qué pláticas son estas que tienen entre ustedes, o sea, qué es lo que están diciendo, y yo me imagino esa escena, cómo ellos lo miran y dicen, o sea, ¿cómo tú nos haces esa pregunta, no? Eso sería lo que nos acontecería hoy, diríamos, pero vení, ¿cómo nos estás preguntando eso? Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Obviamente ellos no reconocieron que Jesucristo fue quien se les acercó. Y esto nos pasa aún en nuestra propia vida actual. Solo cuando el Señor se revela a nosotras podemos conocer a Jesús. Podemos ver a ese Jesús. Hay muchas personas que hoy leen la escritura, incluso van a iglesias, pero si Jesús no les es revelado, pues sus ojos están velados y no pueden ver lo que el Señor tiene escondido detrás de ese velo. Luego ellos empiezan a explicarle el problema que tenían, ¿no? A Jesús, que la crucifixión había destruido toda esperanza que tenían de que Cristo fuera el Mesías. Y le explican cómo ese profeta era poderoso en obra, en palabra. Y en esto yo me imagino que ellos podían estar hablando, porque la escritura no lo dice, pero podían estar hablando como de algunas cosas de las que acontecieron en los evangelios, cuando hablan de los milagros de Jesús, cuando nos hablan de todos los enfermos que sanó, de todos los endemoniados que liberó, de hasta los muertos que levantó. Y ellos decían, o sea, él era poderoso en obra y palabra, él hablaba y salía poder de su boca, hacía y obraba y salía poder en todo lo que él hacía. También mencionan que ellos
creían, o sea, tenían fe en que ese Jesús era el que había de venir, era ese profeta que ellos estaban esperando, era ese Mesías. Pero pues que ya habían pasado 3 días y nada había acontecido. O sea, ellos decían, aparte de que murió en una cruz, pasaron ya 3 días y pues no ha pasado nada. O sea que aunque nosotros teníamos fe en que Él era, pues seguramente no lo es. Y empiezan a entrar como las dudas, ¿no? Como nos pasa a nosotras. Nosotras leemos la escritura y creemos cosas, pero cuando vemos que el tiempo pasa y no evidenciamos que se cumplan esas cosas, como que empezamos a dudar. O sea, también podemos afirmar aquí que ellos conocían la escritura, porque estaban mencionando cosas de lo que pasaba, porque estaban diciendo las obras que Jesús había hecho, el poder que tenía. Entonces, no eran hombres que desconocieran totalmente todo lo que tenía que ver con Jesús y el Evangelio. Y por supuesto, cuando hablamos de la escritura, pues estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, sigamos. En los versículos 22 y 24, vamos a leerlos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos hablan del testimonio que habían recibido de la resurrección, indicando que algunas mujeres que eran de ellos, o sea, unas creyentes también, habían dado un reporte de los nuevos acontecimientos. Ellas fueron y no encontraron a Jesús en su tumba y vinieron corriendo a contarlo. Luego algunos de ellos fueron a verlo, fueron a comprobarlo. Creo que también nos pasa que nos vamos y verificamos lo que nos dicen porque de alguna manera somos incrédulas. Pero si pueden ver, ellos estaban desconcertados con todo lo que estaba pasando, como que a pesar de que eran creyentes, tenían fe y entendían las escrituras o las conocían, estaban desconcertados de todos los sucesos que estaban aconteciendo en este momento. Y la crucifixión había destruido todas sus esperanzas. O sea, ellos tenían puestas las esperanzas en ese Cristo que podía ser su Salvador, pero al ver cómo los sacerdotes, cómo los gobernantes lo llevan a esa cruz y él no puede hacer nada en contra de eso, aparentemente, y muere en esa cruz, de alguna manera sus esperanzas en ese momento mueren junto a esa cruz, porque ellos dicen, todas nuestras esperanzas estaban puestas en este hombre y miren cómo terminó, pues ya no hay esperanza aquí y tenemos que seguir. Avancemos, a ver qué más nos encontramos. Luego nos encontramos un segundo bloque. En este bloque el Señor los reprende y les habla de las escrituras. Entonces volvemos y lo llevamos a nosotras, nos pasa eso en el día a día, pero el Señor de alguna manera nos lleva a la escritura cuando nos están sucediendo estas cosas. Leamos los versículos 25 al 27 nuevamente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuál era el problema de ellos? Es el mismo que nosotros tenemos actualmente. Ellos estaban ignorando ciertas partes de la escritura, o sea, no estaban cogiendo la escritura del Antiguo Testamento en ese momento, no lo estaban cogiendo de corrido, sino que estaban como esto sí, esto no, esto lo recordamos, esto lo olvidamos. Él les habla, o sea, Cristo les habla con el Antiguo Testamento desde Moisés y pasaba por todos los profetas, acabamos de leer. Y les dice, era necesario que esto ocurriera. Entonces miren cómo ellos se acordaban de ciertas cosas, pero ese era necesario que esto ocurriera, lo estaban pasando por alto. Se estaban olvidando que la escritura en el Antiguo Testamento, ya los profetas habían dicho que esto de la crucifixión, que los tenían esa desesperanza, eso era algo que tenía que suceder. Él les estaba hablando de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces lo mismo, como que la pasamos por alto y Jesús llega y les dice, venga, les recuerdo que la palabra y la autoridad que tiene es importante, no la podemos olvidar.
Y les deja muy claro esto, que nos pasa hoy en día y creo que le pasa a casi todos los creyentes, es que nos volvemos selectivos con la palabra de Dios. Esto sí, esto no, este pedacito me lo leo. Me leo un libro, me leo el otro, me leo un versículo, me leo los evangelios solamente y los salmos, los proverbios, bueno, me leo pedacitos de la escritura. Y entonces Jesús les dice, no, o sea, ustedes tienen que conocer la escritura completa para poder que tengan como el cuadro completo de lo que tiene que acontecer para que así no pierdan sus esperanzas. Y ese es un llamado a nosotros también a que tenemos que conocer esa escritura completa y obviamente entre más la leamos y más la conozcamos, pues más vamos a como apropiarnos de ella, ¿no? Y acordarnos de ella en cualquier momento de cualquier situación que vivamos. Adicional, al final, algo que es importante, que él dice, el mismo Jesús, les dice que la Biblia se trata de Cristo, de inicio a fin. Les dice en el versículo 27, les dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, él les dice, todo el Antiguo Testamento habla de mí, del Cristo, del Salvador que había de venir. Ahora sí, hagamos una pausa aquí y reflexionemos un poquito sobre todo lo que hemos leído. Todas nosotras pasamos por situaciones que nos traen desaliento y desesperanza. Y en tiempos como los de hoy, pues mucho más. Pero estamos viendo que la Escritura hace una afirmación. Era necesario que esto aconteciera. El término necesario nos habla del propósito soberano de Dios. El escritor quiere que estemos conscientes que el Dios Todopoderoso está en control de todas las cosas y moviendo todo para su propósito soberano. Recordemos que la escritura nos habla de ¿qué? De la historia de la redención. Y dentro de esa gran historia de la redención, nosotras encajamos como pequeñas historias que hacen parte de esa historia del Señor. Sabemos que en el caso particular de Cristo, esto tenía que acontecer. ¿Qué es esto? La crucifixión. Todo esto estuvo planeado y en control de Dios. En Hechos 2:23, si quieren lo buscan para que lo leamos juntas, vemos lo que dice. Hechos 2:23. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. O sea, el Señor tenía planeado que eso era lo que tenía que acontecer, que esa era la forma. Y muchas veces eso pasa con nosotras. Y no podemos pasar por alto que si el Señor es soberano y está en control de nuestras vidas, todo lo que acontece, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, como dice el dicho, todo eso está en control del Señor. Y siempre tenemos que buscar cuál es el propósito soberano de Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. La muerte del Señor Jesucristo fue el cumplimiento del plan de Dios. No fue algo que aconteció por casualidad y es la muestra que nada ni nadie puede impedir que la voluntad soberana de Dios sea llevada a cabo. Así que no nos desanimemos. Recuerda siempre que Dios es soberano. Dios tiene control de todas las cosas, aún de las que están aconteciendo hoy en el mundo, que de muchas nos sorprendemos, ¿no? De lo que está sucediendo. Muchas veces nos desalentamos porque solamente vemos las promesas y las glorias que Dios tiene para sus hijos. Y eso está muy bien porque de eso nos aferramos y sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pero también hay otras cosas que Él tiene para nosotras. Y debemos ser conscientes de esto. O sea, la Escritura también habla de que no solamente son promesas y cosas buenas de abundancia y de bendiciones que el Señor nos va a dar. Leamos un ejemplo de esto en 2 de Timoteo 3:12.
Dice la escritura, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O sea, la persecución, el sufrimiento por causa de Cristo también es una posibilidad, siempre que esté dentro de la voluntad de Dios para nosotras. Pero no tengamos temor, porque estas cosas siempre tienen un propósito soberano. Entonces, a veces nos da temor ser firmes y fieles a nuestro Señor por miedo al que dirán, porque nos atropellen, porque nos maltraten. Pero la Escritura dice que eso va a pasar. Aún cuando no lo digamos abiertamente, en algún momento vamos a sufrir ese tipo de cosas. En la voluntad soberana del Señor puede que hayan personas que van a sufrir más que otras y habrán otras que nunca sufrirán. Solamente el Señor sabe cuáles son los planes que tiene con cada una. Pero lo más importante es que Él, dentro de su soberanía y ese plan, siempre está en control de todo. Cuando a veces parecen que hay situaciones que están fuera de control, piensen en alguna que estén viviendo, alguna situación que sea de ustedes o que sea cercana o de alguien cercano y uno diga, uy, tal o cual situación pareciera que Dios ha vuelto la espalda y no le interesa. Bueno, en esa situación que estás pensando, en esa situación Dios está en control. La Escritura dice que Él está en control de los buenos y de los malos y hace salir el sol sobre buenos y malos. Él está en control de todo lo que acontece en este mundo. Pasan tantas cosas difíciles que creemos que Él no está en control de eso, pero de verdad que sí lo está. Vamos a Hebreos 12, 5 y 7. Allí leemos que Dios como Padre nos va a disciplinar y corregir, porque está trabajando de forma que a veces no entendemos, de alguna forma particular, para formar la imagen de su Hijo en nosotras. Les repito, Hebreos 12, versículos 5 y 7. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Todo buen padre hace esto. Todo buen padre corrige a sus hijos. Dios es un buen padre y es mucho mejor padre que aún nosotras mismas. Tercer bloque es cuando acontece el reconocimiento de Jesús. Vamos a leer versículos 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ellos lo invitan a quedarse con ellos, y él accede a quedarse. Y allí, mientras bendecía el pan, él se les reveló. Entonces, esto nos permite evidenciar que solo podemos ver a Jesús, su evangelio, y creer si Dios en su soberana voluntad nos permite que esto acontezca, que era lo que les decía al principio. Es por esto que se nos vuelve necesario orar para pedirle al Señor que suceda esto en nuestras vidas y en las vidas de otros, en las vidas de nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Leamos el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las escrituras? En ese momento se dan cuenta que era Cristo, o sea, Cristo mismo les estaba recordando las escrituras
Y ellos están confesando que mientras Cristo les hablaba de estas cosas, su corazón ardía de pasión, de emoción. No sabría ni cómo describir o cómo imaginarme lo que estos hombres sentían cuando el propio Cristo les estaba recordando la Escritura. ¿Por qué acontece esto? Porque la palabra es viva y eficaz. Leámoslo en Hebreos 4:12. Donde ella misma nos hace esta afirmación. Entonces es la palabra la que hace esto. Por eso ardía el corazón de estos hombres mientras escuchaban a Jesús. Hagamos una pausa nuevamente y otra pequeña reflexión. Así como a estos discípulos Cristo les recordó las Escrituras, nosotras debemos ir a la palabra en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras aflicciones, debemos recordarla. Debemos recordar que en muchos casos el Señor va a decir que estas cosas tienen que acontecer. Es muy importante no dar rienda suelta a nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino llenarnos de la palabra y dejar que esa palabra obre en nosotras a través del Espíritu Santo. Muchas veces la emoción nos gana frente a las situaciones, pero realmente el Señor quiere que seamos intencionales y pongamos un precedente en nuestra propia vida de aferrarnos a esa palabra, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador y hace eso en nosotras. Y el último, que es el cuarto bloque que encontramos, ¿qué pasa en esta última parte? Es cuando el corazón de ellos arde por esa palabra. ¿Qué hace esta situación en ellos? O sea, ellos caer en cuenta que estaban hablando con Cristo, que ardía su corazón mientras escuchaban las Escrituras. Ellos se dan cuenta que algo tiene que pasar. Uno no le pasa eso y uno se queda como sentado diciendo, ay sí, me siento muy apasionada por Cristo, y se queda uno ahí sentado pensando. Eso hace que uno haga algo. Leamos qué hicieron ellos en los versículos 33 y 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dice que ellos en ese momento se levantaron y se fueron a contarle al resto, no al otro día, no después, sino inmediatamente. O sea, fue tanto esa emoción, esa pasión que ellos sintieron en su corazón, que no dijeron, no, pues acostémonos a dormir y mañana le contamos al resto. No, ellos tuvieron que salir corriendo a contarlo. Ellos fueron a contar todo lo que había sucedido, fueron a hablar de esa verdad que igualmente debe dominar nuestros corazones, y en estos tiempos ahora más que nunca. No nos debe dejar estar en silencio. Cuando el Señor nos revela esta maravillosa verdad, en nuestro corazón empieza a crecer una necesidad de tener que contarla a otros. La última reflexión. Nosotros cada día debemos hablarle a nuestras almas sobre los principios de la palabra de Dios, para que las emociones no tomen control y nuestro corazón pueda arder por esa palabra, nos podamos aferrar a esa palabra. Los temas espirituales deben gobernar nuestro corazón y no los temas de este mundo. Entonces, ¿qué pasa en tiempos como el de hoy? Empezamos a ver las noticias de las dificultades, de lo que está pasando con los gobiernos, con la salud, con, la vacuna, todo lo que escuchamos en las noticias que hace ruido. Ahora, aparte del ruido de las noticias, tenemos el ruido del Facebook, del YouTube, y todo eso empieza a coger como una fuerza y empieza a generar una desesperanza en nosotras, creyendo que el Señor no está en control. Empieza a generar una tristeza, una angustia, como que ¿y dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Qué debemos hacer? No debemos dejar que todo esto coja fuerza. Debemos ir a esa escritura que el Señor nos ha permitido conocer y buscar allí eso que nos va a sostener y que nos va a hacer como el contra de lo que estamos escuchando acá, porque nos va a dar esperanza, porque nuestra esperanza está sembrada en la fe, no en lo que vemos, no en la vista, no en lo que a corta distancia nosotros podemos ver, sino lo que nuestro corazón en fe sabe que va a acontecer, porque tenemos un Dios de verdad que es fiel.
Es muy importante que compartamos la palabra de Dios y hablarla en todo tiempo y en todo momento. Dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté lleno de nuestro corazón, eso mismo es lo que nosotras vamos a compartir. Debemos mirar a Cristo para mirar las cosas en la perspectiva correcta, siempre a través de Cristo. Sin embargo, cuando no lo hacemos, sino que nos miramos a nosotras mismas y a nuestra situación, la desesperanza nos gana. Así que no dejemos que esa desesperanza nos gane y coja fuerza en nosotros. Para cerrar, mujeres, tal vez algo de lo que están viviendo en el presente las tiene angustiadas, algo particular o a nivel global de todo lo que estamos viendo. Tal vez hoy se sienten como esos discípulos, desalentadas, tristes, preocupadas, desesperanzadas por los hijos, por la salud, por las finanzas, por el trabajo, aún por los propios fracasos, por las propias caídas, qué sé yo. O estamos llenas de temores, o vemos que no hemos podido alcanzar metas o sueños y que los años pasan, el tiempo pasa y como que no vemos que acontezca nada. Por encima de todo esto, hoy es un llamado del Señor a poner tu mirada en mi mirada, no en eso, sino en las Escrituras. Una vez más el Señor nos invita a mirar las Escrituras, para que ellas pongan las esperanzas que nosotras necesitamos, que esa esperanza esté en la perspectiva correcta del futuro y es esa que conocemos en las promesas que están en la Escritura. No permitamos que nos suceda como a estos discípulos que iban por el camino de Emaús. Ellos no escudriñaron las Escrituras o las escudriñaron por pedacitos y por eso ellos no tenían esperanza en el futuro. ¿Cuál era el futuro puntual que ellos estaban viviendo? Ellos estaban desesperanzados por la crucifixión, pero tenían un futuro muy corto, que era la resurrección de Cristo, la que iba a mostrarles a ellos que sí se estaban cumpliendo las Escrituras, pero adicional a eso, iba a hacer que ellos vieran el cumplimiento del Señor y vieran evidenciado que el Señor había aceptado ese sacrificio y eso iba a ser una bendición para todas nosotras como hoy lo es. Vemos cómo Cristo los eleva de esa situación presente y les da una perspectiva de su situación real a través de las Escrituras. Y nosotras necesitamos desarrollar esa capacidad de cambiar esa perspectiva que tengamos y ver las cosas siempre a través de las Escrituras. Necesitamos de dejar de estar centradas en nosotras mismas y poner nuestros ojos en Cristo y su obra redentora. Llegará el tiempo en que estas situaciones se solucionen, en el tiempo del Señor, y mientras tanto nosotras debemos dar gloria a Dios. No olvidemos que Dios es fiel a su palabra, así que ejercitemos nuestra fe día tras día. Llévense esto y estudien estos versículos, mediten en ellos y estoy segura que les van a dar aliento y esperanza. Se los voy a dictar, son solo 3 para que los apunten. Salmos 34:18. Salmos 145:20 y Romanos 8, versículos 31 y 32. Vamos a orar.